como los embates del robustecimiento del sector estatal de la economía y una serie de medidas que se consideraban que podrían afectar de alguna manera a la libertad del ciudadano y al desarrollo a que tienen derecho las grandes mayorías y sobre todo a defender las fuentes de empleo fundamentalmente generadoras de riqueza y de tributos al Estado. La Cámara de Industrias, al igual que las otras cámaras de la producción, estimó de vital importancia poner muy firme los principios que informan y que animan a la estructura de libertad de la sociedad ecuatoriana. En ese orden de ideas, nuestro expresidente, que hoy es el orador invitado, el ingeniero León Febres Cordero, evidentemente fue el adalid y el inspirador en una dura lucha que nos ha llevado durante los últimos 4 años, si no a detener, por lo menos a evitar la destrucción total del sistema de economía libre en el Ecuador. La lucha, señoras y señores, ha sido extremadamente dura. Nosotros tenemos la esperanza y la convicción de que vendrán mejores días para el país, de que la empresa privada, la iniciativa libre, la economía de mercado, la competencia y sobre todo el enfoque dinámico de un Estado moderno que rompa el paternalismo que muchas veces da al ciudadano y al empresario la ilusión de ciertos beneficios, pero que a la postre termina destruyendo su economía y absorbiendo sus estructuras económicas en detrimento y en perjuicio de toda la colectividad. En estas circunstancias, señoras y señores, hemos creído de vital importancia, en momentos tan críticos para el país, cuando la economía se ha despauperado, cuando se han cerrado las fuentes de empleo, cuando la reserva monetaria ha caído a niveles realmente desastrosos, hemos creído de vital importancia invitar a esta reunión a quien como expresidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil supo enfrentar con valentía y con riesgos extraordinarios una batalla en el campo político a la que muy pocos empresarios realmente han querido enfrentar. La idea de que el empresario no debe participar en política quizá ha sido lo que nos ha llevado a situaciones difíciles. Pero señoras y señores, si el ecuatoriano y el empresario que sabe el esfuerzo que significa crear una fuente de empleo no lucha por sus principios y por sus intereses, no habrá quien lo defienda en los próximos años. Por ello hemos creído que es importante que el ingeniero Febres Cordero, a mucha honra expresidente y miembro vitalicio del directorio de la Cámara de Industrias de Guayaquil, nos acompañe en esta noche. Su personalidad es por demás conocida, no cabe que haga presentación alguna ni que traiga en detalle su currículum vitae. Todos lo conocemos, sabemos de su esfuerzo, de su honradez, de su limpia trayectoria en el campo empresarial, de su limpio esfuerzo en el campo político y de su espíritu moralizador de la actividad pública en el país. Y quiero aquí, señoras y señores, antes de darle la palabra a nuestro invitado, algo que realmente en los últimos días me ha llamado mucho la atención. Por ahí se decía de que el ingeniero Febres Cordero era una de las personas que iba a generar en el Ecuador un ambiente de violencia, de caos, y se decía que quizá no tendría el respaldo de los sectores populares. Pero quiero traerles a ustedes un comentario. De fuentes muy respetables, he llegado a conocer de que, asómbrense ustedes, una persona como Monseñor Leonidas Proaño, en alguna ocasión decía, el ingeniero Febres Cordero no tendrá ni oposición si él quiere ser presidente de la República. Y tiene mucho y legítimo derecho. Fundamentalmente, porque es un hombre de valor, es un hombre que ha creado empleo y básicamente es un hombre justo.
Y porque es un hombre justo, nosotros los empresarios no tenemos por qué no decir al país que de aquí, del sector empresarial privado del Ecuador, puede ser que salga quizás quien nos dé la orientación política, económica y social para salvar al país del abismo en que se encuentra. Señoras y señores, me es grato presentar a ustedes a nuestro orador invitado, el ingeniero Febres Cordero. Señor abogado Rómulo López, presidente de la Cámara de Industria de Guayaquil, señor ingeniero Benigno Sotomayor, presidente de la Cámara de Industria de Pichincha, señor ingeniero Carlos Vaquerito, presidente de la Cámara de la Construcción, señor abogado Jaime Nebot Velasco, presidente de la Asociación de Ganaderos, señor economista Mata, vicepresidente de la Cámara de Comercio, señor Luis Villacret, presidente de la Asociación de Pequeños Industriales de Guayas, señor Diego Parra, presidente de la Cruz Roja del Guayas, señor director de la Cámara de Industria de Guayaquil, abogado Rodolfo Croncle, distinguidos líderes empresariales, sea a nivel industrial, comercial o agrícola, distinguidas señoras y señoritas empresarias, distinguidos señores empresarios, dilectos queridos y viejos, amigos todos. En el duro bregar de la lucha política, dentro de la cual por cada triunfo se suceden 99 frustraciones, hay momentos de gran satisfacción espiritual, como por ejemplo el actual. Regresar a esta tribuna, a esta querida y vieja tribuna, desde la cual en más de una ocasión tuve oportunidad de dirigirme a ustedes para plantear, discutir y resolver en conjunción de esfuerzos y de ideas las problemáticas de nuestro país, las persecuciones a los sectores de la producción, la marginación casi consuetudinaria que los políticos tradicionales han hecho en el Ecuador de las mujeres y hombres como ustedes que crean riqueza nacional, que a través de vuestro trabajo crean trabajo, y que a través de la riqueza que han generado y del trabajo que han creado, han producido tributo del cual vive el gobierno nacional. Pero no me dirijo, no es la satisfacción el dirigirme exclusivamente a los viejos y queridos amigos empresarios. Hay una satisfacción más íntima, el de dirigirme a los queridos y viejos amigos
y amigas, por supuesto, a las personas con quien brazo a brazo, día a día, luché por muchos años en una búsqueda desesperada por un Ecuador mejor, por una sociedad más justa, por una redistribución de la riqueza en proporción a la preparación y al esfuerzo de cada uno de los ecuatorianos, por impedir que un Estado paternalista castre las iniciativas individuales que son la única vía para restarle al ser humano las posibilidades de una realización material y consiguientemente espiritual. Y fue hace 4 años, no puedo precisar el día, pero en algún momento del mes de junio o julio de 1979, que después de haber ganado, porque nadie me lo regaló, a través de mi lucha y de mi esfuerzo, mi legítima representación en el Parlamento ecuatoriano, escogida a través de la vía más dura, no subiendo desde abajo hacia el ámbito político con la promesa permanentemente incumplida, la mentira como instrumento político de captación de votos, sino por el camino duro, el de arriba hacia abajo, presentándome como he sido siempre, hombre que creo en el capital, pero en el capital que cumple una función social, en el capital que se sustenta sobre las premisas de que es el medio para adquirir la propiedad privada, pero no la propiedad privada per se, como instrumento único de lucro, no, la propiedad privada que al producir económicamente cumple con la función social. Pero no me quedo ahí. Defino lo que a mi criterio es la propiedad privada, resultante del aporte del capital, que al producir económicamente cumple su función social, al generar para las grandes mayorías ecuatorianas, quienes son los consumidores de los bienes y servicios que ustedes producen, con el contingente de vuestro capital y de vuestro trabajo honesto, la mayor cantidad de bienes y servicios al menor costo posible para el mayor número de consumidores, que son la gran mayoría del pueblo ecuatoriano, usando siempre el menor número de los siempre escasos recursos naturales. Entre comillas, y no en forma peyorativa, eficiencia, a través del capital que, a más de tener conciencia social, es intrínseca y esencialmente eficiente. Y fue, y debo admitirlo, quizás la decisión más dura de mi vida. Cerrar el capítulo del ciudadano que, sin querer caer en mis modestias, puede con orgullo y con la frente en alta decir hasta hoy día,
dentro del ciclo vegetativo de mi vida he producido más de lo que he consumido y consiguientemente he sido positivo para la colectividad. Fue durísimo, quizás tan dura la decisión como la decisión que tuve que tomar recién salido de la universidad, de perder mi independencia para unir mis destinos a una mujer que, si bien me coartó ciertas libertades, me ha dado un hogar feliz, me ha dado la paz y la tranquilidad de espíritu que necesita el hombre para enfrentarse en este tipo de cruzada calificada por muchos como quijotesca, pero que no es quijotesca, es simplemente el accionar de lo que yo interpreto es vuestro sentir. Mi voz ha sido vuestra voz, y si me he equivocado, puesto que soy de carne y hueso, como todos ustedes, jamás, y esto lo diré hasta el cansancio, me ha movido nunca ni la falacia, ni la inautenticidad, ni el afán per se de conseguir votos para llegar al poder, que no ha sido la meta para sentirme un hombre fundamentalmente realizado. Y estoy hoy día, por decisión propia y hegemónica, dedicado a la durísima tarea de que se destruya una incipiente democracia que no se puede sustentar sobre la base de la incapacidad, de la irresponsabilidad, del oportunismo y de la audacia. Y estoy luchando y seguiré luchando, y respecto de las consecuencias, por defender un Ecuador libre, intrínsecamente libre, en tanto en cuanto esa libertad no se convierta en libertinaje que atente no solo contra la ética personal o la moral pública, sino fundamentalmente contra los intereses de la colectividad. La noche de hoy se me ha pedido que dicte una conferencia, y yo desgraciadamente no soy conferencista, y por ende voy a charlar con ustedes sobre lo que yo considero hoy día, quizás no mañana, hoy día, y óigaseme bien, las alternativas económicas para esta hora de crisis y desastre. ¿Y por qué digo hoy día y quizás no mañana? Porque nos precipitamos en forma tan acelerada y rápida hacia el caos y el desastre, que para poder plantear un plan de gobierno emergente
para reestructurar a un país que casi parece haber terminado con una guerra, una situación análoga, aunque guardando las debidas proporciones, con la Alemania de 1945 o el Japón de este mismo año, con una sola diferencia, de que no se nos ha bombardeado, aunque el simple traficar por las calles de Guayaquil, como resultado de fenómenos de orden telúrico y la irresponsabilidad de las autoridades municipales, casi harían creer a cualquier extranjero que llegue por primera vez a Guayaquil que Guayaquil ha pasado un bombardeo. ¿Qué hacemos, distinguidos amigos y amigas, con la crisis? ¿Qué hacemos con este nuevo fenómeno que comienza a aparecer y a irrumpir en el Ecuador, al cual yo no le encuentro explicación lógica? La presencia de lo que se ha calificado como la izquierda económica, el aporte del capital privado para comprar la soga con la que los van a colgar. Lucharé con las uñas, con los dientes, con todas las energías de mi ser antes de que me cuelgue. Y tendré el privilegio de verlos pasar por cobardes primero al cadalso antes que yo. A pseudoempresarios, a usufructuarios del sistema, a quienes han ordeñado la vaca en beneficio exclusivamente personal y que frente a un embate de las izquierdas creen que colaborando con ellas, que sirviendo de instrumento de ellas, las van a poder controlar. Y esto, distinguida audiencia, es un absurdo. Es definitivamente una monstruosidad. Estos pseudos empresarios que hablan de pluralismo en función de que se puede convivir como empresario con sistemas políticos donde el cálculo económico no es el sustento del cálculo de la producción. Estos pseudos empresarios que creen que la producción no debe sujetarse a las demandas del consumidor, sino a la previsión social. Estos pseudos empresarios y banqueros, esencialmente, que creen que financiando la revolución subsistirán. Yo os puedo asegurar de que desaparecerán o correrán como galgos al exterior primero que cualesquiera de los que están presentes en esta audiencia. ¿Y qué ha sucedido, señores empresarios, en los últimos 4 años del gobierno de la Fuerza del Cambio? ¿Qué es lo que ha pasado con el Ecuador?
¿Cuál es el fenómeno que ha destruido su economía? Y en esto permitidme una ligerísima digresión. Si es que fuese factible materialmente poner un hito de hormigón armado para dividir las diferentes etapas de la historia, podríamos concluir que los inicios de la década del 70 y lo que se ha calificado como la crisis de la energía es un hito histórico en función de la cronología del tiempo. Desde ahí, a mi criterio, el mundo pasa a ser una sociedad con problemas casi esencialmente económicos. Y de esos problemas económicos nacen las secuelas que conducen a los problemas políticos, a los problemas éticos, a los problemas religiosos de una iglesia que lamentablemente también está en crisis, para de esa forma afectar el todo social que responde a las fuerzas que me he permitido enunciar. El mundo actual, y que no se me acuse de materialista o de hedonista o de voluntarista por sostener lo que acabo de decir, es un mundo intrínsecamente económico. Y para poder resolver los problemas políticos y los problemas sociales, necesitamos de una economía sana. Ese es el mejor seguro contra las izquierdas, contra la violencia, contra los extremismos. Cuando el ser humano, que no puede genéticamente prescindir de sus sentimientos primigenios, y excúsenme si soy burdo en esto, tiene la barriga llena, no hay peligro de extremismos, de comunismos, ni de socialismos. Pero ¿qué es lo que se ha hecho pues con este país? Hambriar a los ecuatorianos, y al mantenerlos con la barriga vacía, a través de una economía en parte keynesiana y en parte social demócrata cristiana, crear las condiciones para que surja la insurgencia, si me permitís redundar, para que aparezca la violencia que copa, como es de conocimiento vuestro, los primeros planos de la prensa nacional. Pero ¿qué es lo que se ha hecho para hambriar a los ecuatorianos? Simplemente atentando contra una economía elemental, cual es la economía de cocinera, que sabe que no puede gastar más de lo que recibe, incrementar los egresos del Estado de 35.000 millones de sucres en 1979 a casi, y acuérdense de la cifra,
que les voy a dar, acuérdense de la hora, del día y de la fecha, a casi 100.000 millones de sucres en egresos para 1983, con ingresos que, considerando incluso las medidas impositivas dispuestas por el gobierno nacional, como disposición e imposición del Fondo Monetario Internacional, no significarán ingresos más allá de los 60 o 65.000 millones de sucres. Y como resultado, volveremos a tener un déficit en el orden de los 30 o los 35.000 millones, que ya andan pues buscando financiarlos con nuevo endeudamiento externo antes de haber poder consolidado la cuota correspondiente a la deuda externa desde noviembre del 82 hasta diciembre del 83, nuevos endeudamientos que redondean los 700 o 750 millones de dólares. Pero ¿cuál es, pues, señores empresarios, las consecuencias de un déficit presupuestario? Y no vamos a hablar hoy día de la inmoralidad, no vamos a hablar hoy día ante ustedes de la mentira elevada al nivel de institución de gobierno, no vamos a hablar hoy día del proselitismo y del partidarismo político a través de Foderumas, Predesur y otras instituciones creadas con el propósito exclusivo de perennizar en el poder a los dogmáticos, sectarios y llenos de resentimiento social que son los demócratas cristianos. Vamos a hablar de la temática económica, que fundamentalmente es lo que les interesa a ustedes, y vais a tener que permitirme que me extienda un poquito. ¿Para qué vamos pues a hablar de inmoralidad? Si es que se acaban de llevar la isla Santay y vemos que no hay un preso todavía. Y ya no es pues la acusación de León Febres Cordero, el energúmeno oligárquico. Hoy día es la acusación de 5 legisladores a través de 3 informes distintos en que hay una sola coincidencia: la definitiva comisión de un ilícito, la arbitraria e ilegal disposición de casi 70 millones de sucres en beneficio exclusivamente personal de los bolsillos de ciertos demócratas cristianos, que orondos se pasean ya sea dentro del país o fuera del país, insolentemente ofendiendo el rostro y la dignidad de un pueblo que merece mayor respeto. Y simplemente pensad por un momento, ¿qué sucedería en esta república con 4 o 5 nuevos años de gobierno demócrata cristiano? Si se llevaron a Santay, en el próximo gobierno venderán el Chimborazo, se robarán las Galápagos, o darán al traste con el río Guayas. No vamos a hablar sobre las inmoralidades que caracterizan a este gobierno al más alto nivel. Vamos a hablar de los aspectos económicos. ¿Cómo se han financiado los déficits presupuestarios? A través de solo 3 vías posibles: el tributo o la exacción tributaria, que afortunadamente, y algún día la historia tendrá que reconocer
la labor positiva en el Congreso de quienes peyorativamente fueron calificados como patriarcas, pero que fueron quienes impidieron que este país vaya al socialismo comunitario. No pudo el gobierno incrementar el tributo hasta que se encontraron con la sencilla fórmula de interpretar que el plenario de las comisiones legislativas, conformado por 20 legisladores gobernistas de primera frente a 49 legisladores de segunda, tenían por primera vez en la historia constitucional de este país la facultad de crear tributos. Y no solo la facultad de crear tributos, sino la facultad de concederle al presidente de la República el derecho sui generis de delegar una de sus más grandes responsabilidades como gobernante, el cambio de la paridad monetaria. Y consiguientemente han recurrido al tributo para incrementar los ingresos de las arcas fiscales, al endeudamiento interno a través de una junta monetaria controlada por el gobierno, pero en forma limitada, porque siendo el endeudamiento interno público y no reservado, le permitía a los legisladores de oposición detener a través del escándalo, que es a lo único que responde este gobierno, excesivos endeudamientos internos. Y recurrieron a lo reservado, a lo más fácil, a lo que rinde beneficio personal a los comisionistas, a los que hoy día públicamente admiten tener propiedades en la isla Contadora, a estos jóvenes de barba que tras el rubor de la misma esconden la vergüenza de su inmoralidad y recurrieron a un endeudamiento externo agresivo y antitécnico a corto plazo y con altísimos intereses. Pero hay un viejo proverbio que dice que no hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague. Y hoy día se tiene que comenzar a pagar las deudas y no hay las divisas necesarias para cubrirlas. Pero no es eso a lo que me quiero referir. Es ese endeudamiento externo monetizado a través del Banco Central del Ecuador, conjuntamente con la emisión de billetes inorgánicos, término que no le gusta al señor presidente de la República, pero que lo ha usado frente a un discurso ante el Congreso. Billetes sin respaldo de la producción de bienes y servicios, provenientes del endeudamiento interno y del endeudamiento externo para cubrir gastos de servicio burocráticos que se incorporan al torrente circulatorio económico del país por intermedio del presupuesto del Estado, y que en un periodo sobre el cual los economistas todavía no están de acuerdo, que va desde 7 hasta los 14 meses, comienzan a generar demandas agregadas sobre una producción que no es que se mantiene estable, sino que incluso decrece por la desconfianza que impera en el país y genera presiones inflacionarias. Inflación que devasta la estructura de los precios de los bienes y servicios que genera la República
que coloca a nuestros productos de exportación en situación de incompetencia, que produce presiones de déficit en la balanza comercial y mucho más en la balanza de pago, dentro de la cual hay que incorporar el egreso de divisas por concepto del servicio de capital y de intereses de la deuda externa, y todo esto trae como resultado presiones devaluatorias que ya hemos vivido, 3 de ellas en los últimos 14 meses y 361 devaluaciones hasta el 10 de agosto de 1984, hora feliz en que el presidente Hurtado se vaya a su casa. Y consciente de que esta es una forma simplista y sucinta de presentar el problema, pero verdadera e irrefutable, no quiero extenderme más sobre esta temática, porque si bien la problemática económica es compleja y difícil, y su solución va a conllevar un altísimo costo social y un gran dolor humano, por sobre todo de parte de los muchos que poco tienen, de los hombres que viven con ingresos fijos, cuya capacidad real de adquisición desaparece aceleradamente todos los días como resultado de inflaciones en el orden del 6 y el 7% mensual, que de mantenerse, cosa que no va a suceder porque va a seguir creciendo, implicará inflaciones anuales en el orden del 100%, lo que sí creará, sin lugar a duda, el caldo de cultivo para que el caos que hoy día vive el país se degenere en violencia. Tenemos que encontrar nuestras propias soluciones. Tenemos que resolver los problemas económicos. Tenemos que conseguir desesperadamente producir día y noche. 365 días al año, pero para eso necesitamos de 2 requisitos: confianza y capitales. Para evitar que el patrimonio resultado del trabajo de toda una vida sea destruido por los experimentos del gobierno, tendremos que conseguir, a base de seriedad y confianza, de que esos capitales regresen al país a producir. Tendremos que racionalizar las políticas monetarias. Tendremos que conseguir que se coordine el presupuesto del Estado con el plan de desarrollo y con el programa financiero del Banco Central del Ecuador, los 3 instrumentos básicos del control económico del país, que hoy día andan absolutamente dislocados. Tendremos que priorizar el gasto público, pero siempre buscando el menor costo social.
tendremos que alentar las exportaciones en forma emergente, no solo las tradicionales, sino fundamentalmente las de ciclo corto, y habrá que emitir tanto billete como sea necesario, billete que no es inflacionario, porque será canalizado hacia los sectores de la producción para que en función de los productos de ciclo corto el Ecuador pueda exportar e incrementar su acervo de divisas. Tengar y encontrar sistemas de mercadeo de los productos agropecuarios. No porque yo esté en contra del intermediario. El comercio, por definición y acepción, es el intermediario obligado entre el productor y el consumidor. Pero es que no me refiero, cuando hablo de intermediarios, al comerciante. Me refiero al especulador, al que explota al pequeño agricultor esencialmente porque no existen en el país ni mercados de mayoristas, ni mercados de minoristas, ni ferias libres, a través del cual fundamentalmente, como es en Suiza, por ejemplo, donde los fines de semana ve uno a los pequeños agricultores vendiendo sus verduras en la vereda de las calles, en forma aseada y organizada. Intermediario que desgraciadamente explota al agricultor por la falta, como decía, de mercados, de mayoristas, de minoristas, de ferias libres. Y tendremos que estimular a las cooperativas empresariales que ya existen en el país, como por ejemplo los productores de ciclo corto, a través de Aprocico en la provincia de Los Ríos, para que con su capital y su esfuerzo construyan los centros de acopio aledaños a los centros de producción y construyan las instalaciones portuarias y silos para que puedan exportar productos agrícolas directamente sin el apoyo del Estado, consiguiendo del Estado, eso sí, y del gobierno, a través de la desincautación de divisas necesarios, el estímulo para que puedan competir en los mercados de exportación. Y tenemos que desesperadamente crear fuentes de trabajo. Pero si en este país nadie sabe cuál es el índice de la desocupación, ¿cómo podemos hablar de índices ciertos de desocupación cuando el 50% de los ecuatorianos esconden su desocupación en el subempleo? Tendremos que promover, para ayudar a resolver el desempleo, a la industria de la construcción, que es la que más genera mano de obra directa e indirecta a través de las industrias paralelas que producen para la industria de la construcción. Pero no pues a través de un banco de la vivienda donde se roban hasta los lápices de los escritorios. Refinanciando la deuda del sector privado, dentro de la cual está inmersa esencialmente la industria de la construcción, que fue enviada al mercado libre por absurdas disposiciones de estos mamarrachos que conducen la política económica y monetaria de este país,
pero exigiéndole al empresario el que pague el diferencial cambiario, porque si el empresario piensa o cree que es el Estado el que le debe resolver su situación, destruiría para siempre en este país la imagen del sector privado. Pero habrá que darle al empresario, por parte del Banco Central del Ecuador, el crédito a largo plazo necesario y a bajos intereses para que pueda absorber la pérdida del diferencial cambiario. En fin, distinguida audiencia, tengo 34 puntos sobre los que podría hablar, pero creo que no podría captar vuestra atención. Son ideas entre muchas de las que yo implantaría de depararme el destino, la más grave responsabilidad de mi vida, cual es conducir al gobierno nacional. El pueblo ecuatoriano vive hoy día sus horas más difíciles. De lo que ustedes hagan, líderes, cada uno en sus respectivos universos, dependerá el futuro del país. Porque sois vosotros los ciudadanos independientes, los ciudadanos de segunda, a quienes se les han mutilado vuestros derechos políticos de elegir y ser elegidos a través de una ley que atenta contra una norma superior, cual es la Constitución, que consagra el derecho de todo ecuatoriano, el pleno derecho de todo ecuatoriano a elegir y ser elegido. Son ustedes los independientes los que solamente pueden elegir, puesto que no pueden ser elegidos en vista del dogal de la ley de partidos políticos que exige la afiliación obligatoria. Y de ahí que, para terminar, os digo que tendremos que mantenernos unidos para evitar lo que dije hace un momento, de que el caos, Dios no quiera, se degenere en violencia como ya está sucediendo, para ponerle un detente final a los extremismos en el Ecuador, para impedir que las transnacionales políticas, llámense Rodrigo Borjas, Julio César Trujillos o Francisco Huertas, sigan experimentando con esta república para darle las espaldas a todos los que han sido cómplices, sea por intermedio de la convergencia de las cuotas de poder o de la cortesanía, cómplices responsables o encubridores del desastre nacional. Y cuando vayáis el 29 de enero de 1984 a ejercer vuestro derecho legítimo de sufragar, no olvidéis de recordar, en función de nuestros hijos,
a quienes tenemos la obligación, y nos consideramos varones, de entregarles un mundo mejor y con ejemplo de honradez. A nuestras mujeres, que hoy día, para regresar con las canastas vacías, que tendremos que recordar nuestro derecho a trabajar y que el uso del tributo producto de nuestro trabajo sea usado en beneficio de la colectividad y no de los intereses proselitistas o partidistas de quienes están de turno en el gobierno. Ustedes, empresarios, de ustedes, independientes, depende el futuro de la República. Yo os estoy dispuesto a acompañar cualesquiera sean las consecuencias en lo que a mí se refiere, para dar una gran batalla por la iniciación de la reestructuración nacional. Muchas gracias. Quiero a participar en el cóctel buffet que con motivo de esta reunión de la Cámara de Industrias ha sido programada para ustedes. Gracias.